Buenas tardes con todos. Tenemos el tema, en este caso, denominado geometría analítica, que es gran parte de las matemáticas también. Y vamos a verlo en términos básicos primero, con los elementos de pendiente, como observamos en pantalla. La pendiente en forma general, en conclusión, es una inclinación de una recta, ya sea izquierda o sea derecha, como se observa en pantalla. Para esa pendiente puedo tener dos formas o dos opciones para poder encontrarla. A través de las coordenadas, como se observan, debe tener dos, o con la ecuación general de la recta, que es algo que ya vamos a explicar. Observamos las fórmulas en pantalla. Primer ejemplo. Cuando la tengo por coordenadas, debo entender de que voy a tener dos, como observo en pantalla, número 1, número 2. Las clasifico tomando en cuenta de que el primer elemento siempre es X, el segundo elemento es Y, como se observa aquí en pantalla. Y entender también que yo la coordenada la puedo simbolizar por cualquier letra, no hay ningún problema. En este caso la A y luego la B, para hacer diferencias solamente. Bien, si ya esto lo clasifiqué como número 1, por ende la acá va a ser número 2. Vuelvo a repetir en este punto, número 1 para X, número 1 para Y, número 2 para X, número 2 para Y. Yo también puedo haber ubicado los números de forma contraria, es decir, estos 2 y estos 1, y debe salirme el mismo resultado. Eso no implica nada. Bueno, lo tengo en este orden, vamos a resolverlo en ese sentido. Sustituir solamente en la fórmula. Y número 2 tiene en este caso 1, ubicado el 1 aquí. Y número 1 vendría a ser 5 negativo, pero por la ley de signos, porque es negativo y acá también, menos por menos se hace más, queda 5 positivo. El X número 2 es 4, como se observa aquí, directamente lo sustituyo, mientras que el X número 1 es 3 positivo, pero por el signo de aquí queda menos 3. Tomar en cuenta la ubicación de los signos también, ¿no? En la parte del numerador tengo una suma, en la parte del denominador una resta, la división queda 6. Correcto. La segunda forma que tengo como la pendiente es a través de la ecuación general de la recta. La ecuación general de la recta tiene esta expresión, aquí está ordenada, es decir, debe llevar el primer elemento a hacer referencia a X, el segundo a BY y el tercero a la letra C, que es cualquier número, ¿no? Igual a 0. Es decir, para que esté expresada de esta forma, debo dejar todo de un lado, en su preferencia en orden alfabético y en la medida de posibilidades que el primer elemento sea positivo según el orden, ¿no? Bien, ¿qué voy a hacer en este momento? Sustituir según lo que me indicaba. Algo parecido a la fórmula general cuando sustituíamos A, B, C. Entonces, este va a ser A, el que lleva la X, y este va a ser B, el que va con la Y, ¿no? El A sería 3 positivo, aquí está, y el B sería 2 negativo, por eso lo ubico aquí. Tengo doble signo, aplico ley de signo, menos por menos más, y me queda como 3 menos. Puedo dejarlo en fracción, puedo dejarlo en decimal, todo va a depender también de cómo se lo planteen en la prueba de ser bachiller, ¿no? Bien, tenemos una vez más repetir por coordenadas y por la ecuación general de la recta. Otro tema que tiene que ver con la pendiente es que algunas preguntas le van a pedir a ustedes verificar si es paralela o el otro tema que es conocido como perpendicular, como observamos en pantalla. ¿Cuándo es paralela? Esto entra en tema de comparaciones. Vuelvo a repetir, para poder saber la pendiente debemos aplicar, según lo que presente el ejercicio, esta fórmula o la fórmula de acá, ¿no? Cabe recalcar de que para este tipo de ejemplos necesitamos dos, ¿no? Listo. Cuando yo hago esa comparación y llegan a ser iguales esos resultados, las rectas son conocidas como paralelas. Se entiende como paralelo a rectas que por más que se extienden, no se van a intersectar, no se van a cortar nunca. Rectas paralelas. Van a ser iguales. ¿Cuándo son perpendiculares? Primero, para poder entenderlo de forma analítica, vamos a multiplicar las pendientes y si nos sale como resultado menos 1 es una perpendicular. ¿Cómo lo podemos observar en una figura? Cuando dos rectas se intersectan y forman un ángulo de 90 grados, como lo dice aquí, automáticamente son consideradas rectas paralelas, perpendiculares, perdón. ¿Cómo puede entender ese ejemplo? Cuando usted realiza un plano cartesiano, es lo más obvio, ahí usted observa que las rectas, por más que se extienden, en este caso se están extendiendo, perdón, forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Como se observa aquí. Mientras que paralela sería que dos rectas, por más que se extienden, en este caso, no se van a tocar, no se van a intersectar, ¿no? Correcto. Listo, vuelvo a repetir, este tema tiene que ver bastante con el proceso que se realice de este lado, ¿no? De este lado realizamos dicho proceso y acá vamos a obtener esa comparación. Bien.
Otro tema que hay que tratar es la ecuación de la recta como tema principal. También primero se estableció la pendiente porque es parte de estos ejercicios, entonces igual para poder entender esa idea. La ecuación de la recta cumple las mismas condiciones de la pendiente, ¿no? Como observamos la figura en pantalla. Su condición general o su fórmula principal es la que observamos ahí, ¿no? Tiene que tener A más BY más C, y en este caso igual a C. Vamos a verificar esas tres posibles opciones que puede llegar a tener dicha ecuación, tomando en cuenta que esta es conocida como la forma general de la ecuación de la recta. Primera forma, punto y pendiente. Para este ejercicio necesito esas condiciones claramente mencionadas en el enunciado, un punto y una pendiente, como se observa en pantalla. Un punto, un elemento cualquiera, como lo observamos aquí, tenemos en este caso 3 y menos 5, ¿no? Un punto normal. Y un valor de la pendiente directo, aquí sí necesito el valor directo de la pendiente, en este caso voy a tener el valor 4. Tengo que, en pantalla también observo yo que tengo aquí la fórmula, es la fórmula que vamos a utilizar, donde se observa de que solamente debo entender cuál es X1 y cuál es Y1. Luego debo reemplazar solamente aquello, ¿no? Como solo hay uno, entendemos que este va a ser X número 1 y este va a ser Y número 1. Porque la fórmula al final debe tener su X y su Y, ¿no? Para poder ser general, ¿no? Resuelvo. Sustituyo el valor de Y1, como es este de aquí, menos por menos más, queda 5 positivo. Sustituyo el valor de la pendiente, que ya está directa, que es 4, aquí, observen esa forma, y luego la parte de X número 1, que viene siendo 3. Negativo, porque este es negativo, más por menos, menos. Realizo la multiplicación, 4 por X, 4X, 4 por menos 3, menos 2. Hasta aquí, ¿no? Luego debo tomar en cuenta el orden de los elementos. Debo dejar todo de un lado con la recomendación de que siempre el orden alfabético, el primer elemento debe ser positivo en la medida de posibilidades. Entonces, como es X, X va a ser el positivo. Por lo tanto, voy a mover estas dos. Este Y es positivo, se mueve como negativo. Este 5 es positivo, se mueve como negativo. Vuelvo a repetir, ustedes pueden mover hacia cualquier lado, pero siempre se pide como sugerencia, como recomendación, que empiece el primer elemento por positivo. Es por eso que yo elegí enviar todo hacia este lado, el lado derecho, porque la X aquí ya era positiva. Si yo la movía, la hacía negativa, ¿no? Entonces solamente esa idea, ¿no? Muevo todos estos elementos, como se movieron, cambiaron de signo, y ahí sí, ordeno, en el orden que ya habíamos establecido. El primer elemento es X, el segundo elemento es Y, y luego el valor numérico. Tenemos menos 12 y menos 5, menos 17. Signos iguales se suman manteniendo su mismo signo. Segunda forma, la forma denominada cartesiana. Una fórmula un poco más compleja, como se observa en pantalla, pero entiendo lo siguiente. Este ejercicio solamente es de entender, de tener dos puntos para esta forma cartesiana, en este caso A y B, y luego entender cuál es X1, cuál es Y1, cuál es X2 y cuál es Y2, ¿no? Entonces ya sabemos que si este vamos a tomarlo como número 1, X1, Y1, X2 y Y2. Sustituyo en ese orden como me dice la fórmula en la parte de arriba. La Y número 1 equivale a menos 5. Menos por menos, más 5, ¿no? Continúo. La Y número 2 vale 1. Aquí está. Solo la sustituyo. Mientras que la Y número 2, otra vez, menos 5 y menos la fórmula, menos por menos es más 5. Como denominador bajo el 4, X2, mientras que X número 1 va a ser menos 3, ¿no? Por la multiplicación del signo de la fórmula que está aquí, ¿no? De este lado vamos a continuar con la X, se mantiene, pero la X número 1 sabemos que es 3 positivo y la multiplicación lo hace 3 negativo. La siguiente parte que observo aquí es resolver primero la fracción, siempre la fracción primero antes de alguna otra operación. Entonces hago lo siguiente, 1 más 5, 6, 4 menos 3, 1. 6 dividido para 1, 6, y ahora sí ya puedo efectuar la multiplicación. 6 por X, 6X, 6 por 3, 18, negativo. Vuelvo a repetir, tengo que dejar todo de un lado, entonces otra vez coincido con mover estas dos cantidades. Esta Y positiva se hace negativa, este 5 positivo se hace negativo, ¿no? Ordeno 6X, Y negativo, menos 18 y menos 5, signos iguales se suman, menos 23. La segunda forma, denominada forma cartesiana. Requiero 2 puntos. Tercera y última forma, se conoce como la pendiente y ordenada en el origen. ¿Cómo podemos entender aquello?
La ordenada en el origen es cuando el primer elemento, el que se entiende que es X, ¿no? Porque hablamos que esto es XY, ¿no? Cuando el primer elemento es obligatoriamente 0. Eso me da a entender que es pendiente en el origen, o también conocida como un punto de corte en la parte de Y. Entonces, debo tener cualquier número aquí, eso es lo de menos, puede ser cualquier número, y ese número va a ser directamente el valor que corresponde a la letra B según esta simbología, B minúscula, ¿no? Y obligatoriamente necesito el valor de la pendiente. Vuelvo a repetir el nombre, pendiente, aquí está, y en la ordenada en el origen sería esta parte que está aquí, con esas condiciones, ¿no?, que acabé de mencionar. Listo, entonces procedo a resolver. Solamente sustituir la m, que vale 6, y el valor b, que es este valor aquí, como 1, con todo y con el mismo signo que tenga. En este caso es 1 positivo. Luego ordenar todos los elementos de un lado. En este caso solo estoy moviendo la y. Esta es positiva, pasó como negativa. Y tengo ya la ecuación de la recta por esa forma. Entonces ahora sí, forma general tenemos punto y pendiente. Un ejemplo, punto y la pendiente. Forma cartesiana, 2 puntos obligatoriamente. Pendiente y ordenada en el origen, cuando tenemos un punto con las condiciones ya mencionadas, y la pendiente directamente, ¿no? Todos conllevan una misma solución, una ecuación que tiene la forma general de la recta. Listo, entonces hemos hecho un ejemplo de cada uno, hemos visto 2 formas diferentes para calcular la pendiente y 3 formas de la ecuación de la recta. Entendamos que aquí lo importante también es analizar la fórmula, entender la fórmula, y verificar de que si algún elemento llegase a ser eliminado con 0 no hay ningún problema. Nomás vamos a suponer de que no tenga este 1, no va a pasar nada. Sigue siendo una ecuación de la recta, no hay ningún problema. Ya, solo con esas indicaciones, en la próxima clase vamos a ver distancia entre puntos, distancia de un punto a la recta, la ecuación vectorial de la recta y la ecuación paramétrica de la recta, ¿no? En cada una de ellas solamente hay que entender una cosita para estar claro. Y aquí hay un ejemplo de cada uno, ¿no? Como por el momento pueden resolver hasta aquí. De igual manera, si pueden ir observando los demás elementos, no hay ningún problema, pueden ir avanzando. De todas formas, en la siguiente clase vamos a hacer esa explicación de los otros 2 temas que faltarían, ¿no? Listo, por el momento eso es todo. Cualquier novedad les recomendaría, si es que fue un poco rápido o algo, regresar al video, pausarlo, analizarlo tantas veces como consideren conveniente. Y en la clase que tengamos, en la siguiente clase, entonces yo ahí ya les explicaré cualquier pregunta. Así que vayan directamente a la clase con aquella pregunta, duda que tengan referente a lo explicado. Listo, entonces quedamos así. Nos vemos entonces.